continuación les presentamos un conversatorio. Aquí los presentes: Natalia Portilla, Omar David, Ángel Arciniegas, John Benavides y quien les habla, Julie Castañeda, en respuesta pues a nuestra actividad propuesta en el módulo de Educación y Sostenibilidad en América Latina. Nuestro conversatorio estará basado en el texto denominado Breve Análisis Histórico Descriptivo de la Educación en Colombia, tesis psicológica de los docentes John Jairo Pérez Vargas y María Fernanda Vidarra Gallego. También hemos consultado un texto titulado Los modelos pedagógicos, cuyos autores son los docentes Ana Miriam Pinto y Lucila Castro. También tendremos en cuenta lo compartido en las clases de Educación y Sostenibilidad en América Latina por nuestro docente, el doctor Joan Nieto Bravo. Bueno, este conversatorio estará dirigido a responder la pregunta: ¿cuál ha sido la evolución del pensamiento crítico en una escuela sostenible? Y para esto haremos un breve recorrido histórico de los ires y venires de la educación en Colombia, centrándonos en cómo la educación tiene un diálogo permanente con los distintos planes sociales, económicos, políticos y religiosos, y cómo cada vez que varía uno de estos planos sociales influye en un cambio de paradigma educativo. Creemos que para comprender un asunto es útil ponerlo en contexto, y por eso el recorrido histórico que haremos será de gran ayuda para analizar cómo se fue desarrollando el pensamiento crítico en nuestro territorio. Entonces dejamos abierto nuestro conversatorio para que nuestros compañeros hagan sus aportes. Teniendo en cuenta que los orígenes de la educación en Colombia se remontan a los siglos XVI y XVII, y es gracias a las congregaciones religiosas que se funden de las primeras universidades en lo que hoy conocemos como territorio colombiano. De estas congregaciones religiosas, las más destacadas y relevantes en los primeros años fueron los dominicos y los jesuitas. La Compañía de Jesús especialmente dejaría una huella importante en la historia de varias naciones latinoamericanas, y esta huella es especialmente importante en el marco de la educación, dado que esta orden tenía un sistema educativo propio, muy complejo y rico en todos sus fundamentos. La Iglesia, con su labor educativa evangelizadora, va ocupando un lugar muy relevante dentro de la sociedad colombiana. Con esto tenemos un peso político que atravesará toda nuestra historia como país. Si bien en los monasterios se educan con bastantes riquezas en las ciencias humanas, no era igual que la educación para todas las personas, ya que las personas que no pertenecían a una orden monástica no podían desarrollar un pensamiento crítico en estas primeras etapas en la educación, ya que era limitada. Pues la educación de las congregaciones religiosas era destinada a las élites. Además, estas congregaciones estaban ubicadas en las urbes, entonces limitaba mucho el campo de acción y el acceso a un país donde en ese siglo era predominante las personas de bajos recursos económicos. El modelo pedagógico adoptado por esta iglesia es enciclopedista, entonces se transmitían solo verdades acabadas, donde los maestros enseñan una verdad única y le permiten solo al estudiante aprender de memoria. Entonces estos conocimientos suelen estar disociados de la experiencia de los estudiantes, lo que nosotros trabajamos como conceptos previos. Además, el maestro era el dueño de la verdad, era visto como un portador de toda la verdad, y no se le permite a los estudiantes
disentir de lo que ellos expresan o lo que ellos dan. Entonces, ¿qué pasa con eso? Apagaba rápidamente la llama del pensamiento crítico. Entonces, la congregación jesuita tenía un modelo pedagógico un poco orientado a la tradición escolástica. Entonces, ahí podemos ver que el rigor intelectual o la reflexión sobre la experiencia de la realidad lleva a los alumnos a tener algunas experiencias críticas sobre su contexto. Teniendo en cuenta lo que nuestra compañera Natalia nos acaba de compartir, avanzando en nuestra historia colombiana, llegamos al siglo XVIII, algo convulso, ¿sí? Donde el mundo tradicional de reyes y aristócratas, sufrió un vuelco. En nuestro país, que era aún una colonia española, se comienza a hacer presente una incipiente globalización. Con la influencia extranjera que se haría sentir fuertemente en el campo educativo primordialmente. Principalmente el movimiento de la Ilustración permearía todas las capas de la sociedad y en especial a la educación. La Ilustración nos plantea que la educación se debe centrar en la divulgación científica. Descartes y su método habían revolucionado todos los campos del saber y con ellos llegaría un afán por las ciencias exactas y las disciplinas experimentales, física, matemáticas, astronomía y biología, creando una división en los saberes principales y separando al hombre, que hasta entonces podía abarcar diferentes campos del saber. Ahora estaban destinados a enfocarse y a especializarse en un solo campo. Con este afán por las ciencias exactas se iba dejando un poco de lado las ciencias humanas y con ello el pensamiento crítico. Ahora en las escuelas, que en su mayoría habían abandonado la escolástica, pasaban a centrarse en la enseñanza de saberes útiles. Así en los colegios y escuelas colombianas enseñaban a leer, escribir y contar, buscando formar futuros trabajadores, sujetos con conductas productivas. Esto dado a que ya se hacían sentir los primeros pasos de la revolución industrial y en los estados, naciones estaban interesados en tener una población productiva. ¿Quién formaría estos sujetos productivos? Sería la labor de las escuelas y colegios para poder crear una mayor población productiva. La educación debe ampliar su cobertura y ya no era solo para las élites, sino que ahora una parte del pueblo ya no podía acceder a ella. En ese afán científico podíamos evidenciar el pensamiento crítico en las escuelas. Digamos que fue dejado de lado, dado que lo que interesaba en ese momento era crear trabajadores y para ello se les formaba, se les enseñaba a leer y se les enseñaba a escribir. Pero se cuidaba mucho que estas lecturas no fueran a ir en contra de los intereses del Estado, del estatus político, social. Digamos que el objeto de la educación era el moldeamiento de las conductas que se consideraban adecuadas y técnicamente productivas de acuerdo con los parámetros sociales establecidos. Con esto nos damos cuenta o vemos que si bien la ciencia hacía avances, el pensamiento crítico de las aulas aún estaba en sus inicios, ¿sí? Entonces mira que según lo que dice Angelita, nosotros podemos evidenciar cómo ahí marca todo el proceso y toda la evolución de nuestra educación. Porque si bien la congregación jesuita apunta al rigor intelectual, a que los chicos desarrollen esa parte,
aquí ya vemos cómo se divide y ya vemos cómo empezamos a formar trabajadores. Y es algo que ha marcado la educación y que seguimos viendo todavía en nuestra historia. Pero pese a eso, miramos que tenían como de una u otra manera intereses. Les enseñaban a escribir, a leer, pero no les daban esas lecturas tan profundas para que no fuera a afectar como toda esa parte de intereses políticos y más allá. Entonces por eso dice que nos volvemos un poco a los inicios, pese a que tenían lectura, escritura, pero seguían existiendo como esas barreras aún. Sí, porque los intereses no eran en la persona, ¿no? Eran más que todo en la mano de obra para la sociedad. En ese momento necesitaba trabajadores que leyeran, que escribieran, pero que estuvieran en función de las políticas sociales. Y no les daban una libertad para que leyeran cualquier texto porque podría ir en contra. No había de lo que en ese respeto a un momento. pensamiento crítico realmente. Exactamente. Entonces mira que ahí lo que se hace, la división de la parte científica y el pensamiento científico sigue siendo solo para las élites y la educación básica es para el pueblo ya. Claro, amplían la cobertura, sí, pero no amplían, digamos, los límites de la calidad, los límites de la mente. No dejan que la persona se vuelva crítica porque podría ir en contra del mismo Estado, que es la que le está generando en ese momento. El fin del siglo XVII fue un tiempo apocalíptico. Los reyes perdían sus cabezas en las guillotinas y la Revolución Francesa y sus ideales se regaban como polvorín por toda la humanidad, por toda la orden. En nuestro país entrábamos en la independencia de España con un personaje como Santander, quien cambió la historia de Colombia a punta de leyes. Formularía en 1825 una ley que repercutiría grandemente aquí en la educación de nuestro país. Él realizó un decreto donde él reglamentaba la educación utilitaria de Jeremy Graham y entraría pues en una nueva etapa de la educación porque querían abordar el mayor número de individuos y brindarle bienestar a todo ese grupo nuevo que entraba a la educación. Sin embargo, ellos desconocían que el bienestar y la felicidad no son valores plurales, sino que son valores que cada individuo puede desarrollar de una forma individual. Entonces, el modelo utilitario, que es un hijo de la Revolución Industrial Inglesa, digamos, se impone en Colombia sin tener en cuenta el contexto de nuestro país. Y ese es un gran error que se comete porque de ahí en adelante muchos contextos, ajenos a nuestras tierras, extranjeros, se imponían aquí en Colombia sin tener en cuenta pues nuestras verdaderas necesidades y nuestra verdadera sociedad. Digamos que otra de las grandes heridas que se generan acá en este pedazo de la historia se da en 1850, cuando José Hilario López, nuestro conciudadano vallanés, sube al poder con un liberalismo radical, en ese momento un liberalismo radical, y entra a hacer unas muy buenas leyes, como la abolición de la esclavitud en su momento. Sin embargo, comienza con una lucha tremenda con la Iglesia Católica, que en ese momento pues hacía parte del Partido Conservador, y en esa guerra con la Iglesia expulsa del país a las congregaciones encargadas de la educación en ese momento. Con eso él desconocía una gran historia que estas congregaciones habían dejado aquí en Colombia y deja un vacío en la educación colombiana, ¿sí? Porque ya hacía parte de la tradición de nuestro país. Aunque el siglo XVIII es trágico para nuestro país, en el campo educativo pasan nuevas corrientes pedagógicas. Una es la escuela nueva, que abogado por una pedagogía racional como instrumento para resistir los discursos tradicionales, entra a atacar lo que es, digamos, lo que se venía realizando anteriormente, que era la escoliástica, y también entra a atacar lo que es la parte del utilitarismo. Bueno, dejando atrás el convulsivo siglo XIX, entramos en el siglo XX, que estaría lleno de novedades, y en la educación sería de suma importancia
la aparición de las tecnologías de difusión masiva como la radio, la televisión. Pues estas serían herramientas útiles para expandir el alcance educativo. Pensemos en Radio Sutatensa, pero a la vez estos medios masivos reproducirán un sistema productivista y consumista que no deja mucho espacio para la reflexión, pues ahora impera el entretenimiento. En el campo educativo es de destacar la aparición de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt y la teología de la liberación, ambas con influencia marxista. Esta última de especial importancia en nuestra región, pues encuentro en ella un campo fértil debido a las deudas sociales como la desigualdad, la pobreza y la injusticia. La teoría crítica y su vertiente, la pedagogía crítica, sería muy influyente en gran parte del mundo. En nuestro país no sería la excepción. Este nuevo enfoque pedagógico se centra en pensar críticamente problemáticas sociales como el racismo, la exclusión y el prejuicio social. Es decir, que esta corriente pedagógica analiza las estructuras sociales que afectan de la vida de la escuela, particularmente las estructuras del poder. Y lo que más nos interesa en este conversatorio, pues está la corriente pedagógica que se interesa en el desarrollo de las habilidades del pensamiento crítico reflexivo, con el fin que los alumnos puedan pensar su realidad y contexto para ayudar a transformar sociedades como la nuestra, que conviven con deudas sociales muy grandes aún. Los alumnos no solo aprenden un lenguaje crítico, sino que también un lenguaje de posibilidades, que reflexiona constantemente acerca del papel de la educación en la sociedad. En lo que le llevamos del siglo XXI, el papel de la globalización en la educación se hizo mucho más fuerte. Pues en palabras de Martin Pol, la educación se convirtió en una preocupación transnacional. Es con organismos como la UNESCO, que reglamentan y legitiman todo el aparato educativo internacional, la competitividad desbordada, esta hija del capitalismo, y las influencias de las TIC son nuevos retos que nosotros los educadores tenemos que afrontar, intentar integrar y articular con las necesidades de nuestros territorios. Para concluir, creemos haber dado luces acerca de cómo el pensamiento crítico se fue desarrollando en nuestro país. Esperamos haber dejado claro que si bien el camino de este pensamiento crítico fue yendo progresivamente a la par de la historia, hubo momentos y también contextos específicos donde el pensamiento crítico avanzaba y retrocedía. Esperamos también no haber caído en clichés académicos, como decir que el papel de la Iglesia en la educación fue perjudicial. Apuntamos a que el papel que jugó la Iglesia como agente educativo tuvo sus claros y también sus oscuros. Y en nuestro país no se puede ignorar una tradición que acompañó gran parte de su historia. De igual manera, confiamos en haber señalado cómo la educación no es un plano social aislado, sino que está también en constante relación y siendo interpelada por los demás campos sociales, como el económico, el político y el religioso, y cómo la relación de la educación con los demás planos sociales hace que el pensamiento crítico surja, avance o se estanque. El papel como educadores del siglo XXI es pues ser conscientes de todo el recorrido que ha tenido la educación y a partir de esa conciencia reflexionar acerca de qué aspectos serían más beneficiosos para aplicar en nuestros contextos,
pues no podemos volver a caer en errores del pasado, como implementar modelos pedagógicos tan solo por intereses políticos o económicos, sino que debemos reflexionar acerca de qué corriente pedagógica es más apta para nuestra región y para crear pensamientos críticos. Ojalá, y de ser posible, poder hacer aportes para ayudar a crear un modelo pedagógico propio, nacido de las necesidades de nuestra población. Sabemos que hoy en día es una tarea difícil, dado que la educación hoy más que nunca está reglamentada por agentes externos, pero es una labor que vale la pena hacer, para poder crear saberes aterrizados en nuestros territorios, nacidos de nuestras experiencias pedagógicas y que interpelen en su particularidad a los estudiantes, para que así sean los mismos estudiantes los que puedan pensar sus realidades de manera crítica, con una mente abierta, y que sean ellos también los que nos ayuden a pensar nuevas realidades, que estén en capacidad de proponer soluciones a sus problemáticas y con ello se potencien como personas reflexivas en la sociedad, apuntando a la creación de una escuela sostenible entendida como una comunidad de aprendizaje que aborda su desarrollo y mejora su enfoque global, pero también integral de su contexto. Darles las gracias, compañeros, por sus aportes, por su compañía.